Parte 16. Supuestas discrepancias de la 110 a la 119. Seguimos de nuevo, armándonos de mucha paciencia, para dar respuesta a estas ambiguas, y carentes de base discrepancias. Pregunta número 110. ¿Por qué tanto odio de Pablo hacia la Torá, la ley? Veamos algunas de sus citas. Gálatas 3, 10, 13 dice: porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel, quien no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas. Aunque no cita las bendiciones al cumplirlas. Deuteronomio 6, 1, 3. 11, 13, 23. 12, 28, Levítico 18, 5. Salmos 119, 1, 165, etc. Gálatas sigue diciendo: y por la ley nadie es justificado. Pienso que el odio de Pablo hacia la Torá, la ley, lo hacía hablar estupideces. ¿Cómo es que diga que nadie será justificado? Entonces, ¿dónde quedan los 10 mandamientos y las diversas leyes? El verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Aunque no cita correctamente el versículo de Deuteronomio 21, 22 que dice: maldito por Dios todo aquel que es colgado en el madero. Él no pone la frase: por Dios. ¿Por qué será? Porque el que moría en un madero, eran los desobedientes a la ley, y a las autoridades. Observe este otro. Porque la ley no perfeccionó nada. O sea que la ley no sirvió, ni sirve para nada, Hebreos 7, 19. ¿Y qué me dicen de este otro? La ley se introdujo para que el pecado abundara. Esto es una blasfemia. Aquí él alude que la ley es un medio para que el pecado abunde. Y miren este otro. Para que el pecado no se enseñoreare de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Esto significa que si estamos bajo la ley, el pecado será señor en nosotros. Observemos a este apóstata y rebelde que ni aun a su maestro, Yeshua, le obedecía. Porque Yeshua en una ocasión dijo que él no venía a abolir la ley, Mateo 5, 17, 19. La Torá, la ley, del Señor fue, es, y será eterna, como lo declaran, en muchos de sus versículos. Éxodo 12, 14. 29, 38, 42. 38. 31, 16. Levítico 3, 17. 6, 18. 7, 34, 36. 16, 29, 31. 23, 14. 21. 24, 3. Números 10, 8. 15, 14, 16. 18, 11, 23. 19, 10. Deuteronomio 12, 28, etc. En estos versículos nos declaran abiertamente que la Torá del Señor es eterna, perpetua. En Hebreos Pablo cita Hebreos 8, 13. Este versículo habla del supuesto nuevo pacto, que según es lamentada gracia. Pues lamentablemente no puede ser la gracia, porque en el libro del profeta Jeremías 31, 33 nos dice que la ley no estará escrita en tablas de piedra, sino que en nuestros corazones. Respuesta. Usted ahora habla de odio. Mira quién habla. ¿Quién se tomó la molestia de hacer este panfleto, cargado de resentimiento, al Masías y Yeshua y sus seguidores? ¿Quién ha tomado solo pequeños fragmentos, de los pasajes, obviando de manera mala intencionada su contexto, para dar su interpretación torcida? Si hablamos de odio debería tomar un espejo. En este odio irracional llama a todo aquel que es colgado en un madero como un maldito de Dios, de forma radical. O sea que los colgados en toda la historia judía debido a los asedios y represalias de los países conquistadores son malditos de Dios. Son malditos de Dios, aquellos judíos en la primera guerra judeo-romana entre los años 66 y 73, donde indican que los soldados enfurecidos clavaban a las cruces, a los que eran capturados a unos en una posición, y a otros en otra, según narra Flavio Josefo. El odio, lo enferma, le nubla el razonamiento. Además del odio, el otro problema con el señor Fuentes, es su mentalidad cristiana. ¿Por qué digo esto? Debido a que todo se basa en esa interpretación. No hay la intención de quitar el velo cristiano distorsionado, que le han dado a las cartas de Rav Shaul. Si lo dijo Kefas en su momento. Segunda de Kefas, Pedro. 3, 15 al 16. Sabiendo bien que la paciente demora de nuestro Adón, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os escribió. Y en casi en todas sus epístolas, os habló de estas cosas.
entre las cuales hay algunos conceptos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Rav Shaul escribía como rabino que era, por tanto el ego en su ignorancia, no era capaz de entender su discurso rabínico en sus cartas. Es como por ejemplo un médico, él tendrá términos, que para muchos que no sean del medio quedarán sin entendimiento. Por ejemplo, el paciente necesita de una ablación cardíaca. Muchos de los legos presentes pedirán a gritos, que se lo digan de una forma que puedan entender. Dicho de otra forma, el aislamiento de las venas pulmonares, es un procedimiento que se usa para suspender las señales eléctricas anormales en el corazón, que producen problemas de ritmo cardíaco. La ablación cardíaca cicatriza, o destruye, el tejido del corazón, que provoca el ritmo cardíaco anormal. Lo mismo pasa con los legos como el señor Fuentes, interpreta lo que su mentalidad cristiana le dice. O sea cualquier cosa menos la realidad. Por tanto, no voy a enderezar lo torcido de su pregunta, pues ya los que están recibiendo estos comentarios, tienen los recursos necesarios, para desmentir esto. Pero si voy a llevar este texto redactado con su interpretación con comentarios anexos, tomados del Shofen Amalhudi, Código Real Netzarita, para que tenga alguna idea de la fantasía mental que tiene. Gálatas 3:10, porque todos los que viven por el legalismo, que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina, están bajo maldición. Porque escrito. Comentario anexo. No hacer estas cosas. Es un hebraísmo para alguien que tuerce el verdadero sentido de las escrituras. Sigue el texto. Está. Maldito todo el que destruyendo estos mandamientos y torciéndolos, intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley, olvidando las cosas que están escritas en esta ley, para vivir por ellas. Gálatas 3:11. Y es evidente que por este legalismo que resulta de torcer la ley divina, nadie es declarado justo delante de Hashem, porque está escrito. El que vive en obediencia a la ley. Comentario anexo. Literalmente el tzadik, esto es, el justo, una persona que por su fe obediente, acepta la veracidad del testimonio de Dios, como aparece en las escrituras, y rige su vida por amor y temor al Eterno, por ese testimonio que considera confiable y seguro. Sigue el texto. Recibirá el regalo de la vida, que viene por su fe obediente a lo que Hashem ha prometido. Gálatas 3:12. Pero la ley. Comentario anexo. Se había enseñado con respecto a la ley de Noaj, que los gentiles que hicieran esas cosas, vivirán por ellas. Sigue el texto. Que os han enseñado no demanda fe obediente, sino que os explican torcidamente la escritura que dice. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Por tanto, no hay ningún odio aquí, esa interpretación viene de un lego, que desconoce los términos rabínicos. De igual modo es bueno repasar el comentario. ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Para que entiendan que ni Yeshua, y ninguno de sus seguidores, enseñaron a aborrecer la Torá, como estos legos que le robaron su Masíaj de manera voluntaria, ahora quieren enseñar. Es bueno recordarle al señor Fuentes que Rav Shaul se formó en la secta de los fariseos, muy rigurosa en cuanto al cumplimiento de la Torá, y en base a esta experiencia, determina cuál es alajá debe aplicarse, conforme a lo que recibió del Masíaj. Quizás si el señor Fuentes se hubiera criado en este ambiente, podría entender bien las cartas de Rav Shaul, y por supuesto del Masíaj y Yeshua. Y como no es una discrepancia, sino una desbandada torcida de su opinión personal. 122-1 = 121. Pregunta número 111. ¿De cuál de los hijos de David desciende Yeshua? Salomón, Mateo 1:6, Natán, Lucas 3:31, nótese que en la versión católica en Lucas 3:28-29 dice, hijo de Elmada, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer. Lo cual, implica precisamente que Yeshua, era una transliteración de Josué, cuyo nombre no fue propiedad exclusiva de Yeshua, al no ser él, su primer portador como lo hemos señalado en otro documento. Respuesta. Muy bien, vamos por partes. Sobre lo primero. Problemas con los nombres en la genealogía de Yeshua, favor leer. Lo segundo ciertamente es una supuesta transliteración. Aunque aún no la entiendo. Y para ello voy a repetir, lo que fue dicho en otra pregunta. Este nombre llegó al español desde su equivalente en arameo. Yeshua es la contracción de Yehoshua, en hebreo, que significa Hashem salva, o Hashem de salvación. Yeshua, que significa salvación, se transliteró a través del griego como Jesús, y del latín Jesús. Sin embargo, se dice que
Se podría transliterar también como Josué, cosa que aún no entiendo. Según se dice, ya que es otra evolución del mismo nombre Yehoshua, que fue a Joshua, y de aquí, a Josué, y en inglés Joshua. Sobre esto saque usted sus propias conclusiones. Por otro lado, usted dice, cuyo nombre no fue propiedad exclusiva de Yeshua, al no ser él su primer portador. Ciertamente quede mudo con esta afirmación. No sé de dónde saca eso de exclusividad. El siervo de Mosés se llamaba Yehoshua. De hecho hay un Sefer, libro, con su nombre. Ahora bien, ¿es esto lo nuevo, que se ventila en el cristianismo? Sobre el nombre de Yehoshua, solo lo tuvo el Masías. Tendré que revisar más sobre los dogmas cristianos vigentes, y en evolución. Gracias por el dato. Pregunta número 112. Yeshua dijo que Juan el Bautista era Elías, Mateo 11:14. Pero Juan dice que no lo era, Juan 1:21. ¿Lo era o no lo era? Respuesta. Simple hebraísmo, señor Fuentes, que usted como cristiano desconoce. No es algo escondido en el judaísmo creer que el profeta Eliau no murió. Pregunte esto a sus patrocinadores. ¿En qué seder se acostumbra? ¿Llenar una copa y dejarla sin beber, mientras se abre la puerta para recibir al profeta Eliau? ¿Y por qué se hace esto? Y la otra. ¿A quién siempre se imaginan que está presente en el Brit Milá? ¿Y por qué se hace esto? Por tanto, la explicación es simple. Muchos rabinos del siglo I enseñaron que Elías, Eliau, aún estaba vivo, y volvería a reaparecer antes de la llegada del Mesías. Cuando Juan, Johanán, negó que él era Elías, pudo haber estado contrarrestando la idea de que él era el Elías que había sido llevado al cielo en un carro de fuego. Cuando Yeshua dijo que era Elías, para nada dijo que era la reencarnación física, o espiritual, o posesión de un ente de Eliau. Habló sobre el carácter del profeta, que se haría presente en Johanán. No que Eliau vendría de entre los muertos, y su fantasma tomaría posesión del cuerpo de Juan, Johanán. Aunque esta manera de pensar de posesión de cuerpos es normal para el cristiano. Por tanto, lo entiendo, señor Fuentes. Pregunta número 113. Pablo dice en Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade. Pero observe lo que dice en Efesios 2:15 y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. Si la ley fue un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, ¿cómo puede decir Pablo que Yeshua la abolió si él mismo dice que un pacto nadie lo invalida? ¿Qué cosas verdad? Respuesta. ¿Qué cosas verdad? Que aún sin aceptar a Yeshua como Masías, siga siendo cristiano en cuerpo y alma. Eso sí me intriga. Ver. ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Pregunta número 114. En Hebreos dice que los ángeles de Dios adoran al Hijo. Según Hebreos 1:6 dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Esto se refiere a Yeshua. Pero el autor de este libro cita a Salmos 97:7 como contexto. Si usted observa en la cita hace referencia a nuestro Dios, y no a Yeshua, pues Dios creó a los ángeles para que lo adoraran a él, y no a otro. Respuesta. Vamos a jugar un momento al cristiano con usted. Ya que usted ha dicho en otras oportunidades en este panfleto que Yeshua es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es la contradicción ahora? A ver si se pone en una sola línea. Bueno, ya dejemos de jugar al cristiano, ya que no soy cristiano, ni tengo ese dogma fantástico. Como dice el texto en griego del libro de Hebreos. La palabra griega para adórenlo es proskuneo, G 4352, hacer reverencia, dar obediencia a, de pros, hacia. Ya que tiene el concepto, en la mente no lo pierda. Pregunto. ¿En la antigüedad las personas no presentaban reverencia al rey? Esa pregunta se la dejo como tarea. Vamos a ver este mismo texto, más claro en el Shofen Amalhuti. Y de nuevo se deduce que al revelarlo, en esta edad presente está ordenando. Sujétense a él, y sírvanle todos los malajim de Dios. En pocas palabras. Rav Shaul hace su analogía como rabino, usando el texto de Salmo 97:7. Y sus palabras solo hace referencia, de hacer reverencia como Masías, no adoración como Dios. De modo paralelo, al versículo Hebreos 1:5. ¿Qué dice? Porque a cuál de los malajim dijo jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿de dónde se deduce que dice? Yo le seré padre y él me será hijo?
Rav Shaul hace una reflexión en cuanto al honor que se le rinde al Mashiach, como representante perfecto de Elohim. De allí se desprende el título de Hijo de Elohim. Ahora bien, como es conocido en la tradición rabínica, que los ángeles trataron de postrarse ante el hombre, después de su creación, y cantarle sus alabanzas. Bereshit Rabba 8, 9. Cuanto más rendir honor de Mashiach, a aquel que el Eterno le ha dado esa potestad de serlo. Por tanto, honrar como Rey Mashiach, a honrar como Dios Altísimo Todopoderoso. Una cosa dista mucho de la otra. Igual ver. ¿Por qué se confunde a Yeshua como Dios? Pregunta número 115. ¿Por qué Pablo se contradice al decir, los hacedores de la ley serán justificados? Romanos 2, 13. Pero, más adelante dice que, por las obras de la ley nadie será justificado, Romanos 3, 20, 28. Gálatas 2, 16. ¿No se fijó Pablo en tan semejante error en contradecirse él solo? Respuesta. Creo que, con lo único que no contaba Rav Shaul, es que viniera en el futuro un cristiano como el señor Fuentes, a torcer el entendimiento básico del texto. Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Explicación lógica y simple. Los que solo oyen, y nunca hacen nada no tienen méritos. Por otro lado tiene que leer el texto completo para que entienda bien por qué dijo eso. Ahora bien, Romanos 3, 20. Ya que por la obediencia legalista a la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque es por medio de la ley, que el hombre recibe el conocimiento de la realidad de su pecaminosidad. Igual que la anterior, la lectura completa del texto, le dará el entendimiento, de cuál es el sentido de esto. Pero le voy a dar un ejemplo, donde usted es el protagonista. De seguro que ahora, dirá que está en paz con el Eterno, pues está cumpliendo los mandamientos. Que salió del engaño del cristianismo, y que no tiene ningún tipo de pecado. Pero si tiene el tiempo, para seguir dando rienda suelta, a su yeser hará, tratando de manchar la memoria de judíos. Yeshua, y sus discípulos todos judíos de nacimiento. De este tipo de personas habla Rav Shaul en el contexto de esta carta. Que pensaban que, con cumplir con todo lo que le decía la Torá, pero mantenían su corazón de piedra, ya estaban justificados. Así que abandone la costumbre cristiana, de recortar los pasajes de las cartas de Rav Shaul, para torcer todo el texto. Lea completo, es mi más humilde consejo. Pregunta número 116. Si Yeshua dijo que el bautismo sería en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, ¿por qué razón sus seguidores los discípulos, no hicieron lo mismo sino que bautizaron en el nombre de Yeshua? Hechos 10, 48. 19, 5. 2, 38. ¿Por qué no obedecieron a su maestro? Para hacer las cosas peores, y ridículas a esta supuesta ordenanza este verso de Mateo 28, 19. No se encuentra en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Respuesta. ¿Y entonces? ¿Cuál es su problema? Si ya sabe que fue añadido. Es por ello que a veces me cuesta encontrarle sentido a este panfleto. ¿Ya le he hablado de las interpolaciones? Claro que sí, en el comienzo de darle respuesta a esto, hablo de eso. Las nuevas traducciones de la Biblia como el Tzofen Amalhudí, dice en cuanto el texto de Mateo 28, 19. El texto hebraico termina aquí. Del resto, tenemos hasta ahora dos versiones. Una que dice, y aseguraos que hagan tevilá a fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica. Asegúrense de enseñarles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de esta edad presente. Y otra, citada por Eusebio en el IV siglo que dice, y aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre. El hecho que todos los casos que presentan inmersiones en agua en Crónicas de los Apóstoles, nunca usan la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sino solamente, en el nombre de Yeshua, es decir, por su autoridad, indica que el texto hebraico no conoció de tal fórmula, pues de lo contrario, ¿cómo se hubiesen atrevido los apóstoles a desobedecer las instrucciones del Mashiach? En cada documentación histórica sobre el particular, solamente se usa el nombre de Yeshua, como la fuente de la autoridad sobre la que se imparte la purificación en agua, a los que regresaban a la fe hebrea, o a los gentiles que hacía su conversión. Vea Crónicas de los Apóstoles, Hechos 2, 38. 8, 16. 10, 48. 19, 5.
Por su parte, el uso del singular que hace Pablo del término en 1 Corintios 1:13 revela la costumbre de hacerlo en armonía con Crónicas de los Apóstoles. Por tanto, si tiene razón en cuanto a ese detalle, que ya se está corrigiendo en las nuevas versiones, que buscan el contenido hebraico del texto. Ahora bien, lo que no entiendo es la alaraca que hace. Si ya sabe que la tevilá, inmersión en la mikve, se hace en nombre Yeshua. Así que, mi recomendación es que se calme. Pregunta número 117. Observemos cómo Pablo cita nuevamente incorrectamente el Tanaj, en Romanos 9:33, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, y una roca de escándalo. Y aquel que cree en él no será avergonzado. Ahora compárelo con Isaías 28:16 y verá que dice así. He aquí yo pongo como cimiento en Sión una piedra probada. Una preciosa piedra angular es puesta como cimiento. El que crea no se apresure. Entonces, ¿de dónde sacó Pablo lo de roca de tropiezo y roca caída? Es nuevamente un acomodo arbitrario de Isaías 28:16 y 8:14. Entonces él será vuestro santuario. Pero será piedra de tropiezo y roca de escándalo para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Respuesta. Creo que ya, sobre preguntas con este mismo contexto, se ha hablado en otras oportunidades. Lo repetitivo de ellas hacen que dar respuesta a este panfleto sea más largo. Por lo que lo lógico sería obviar tanta letra inútil, y solo responder preguntas con sentido. Pero esto no fue hecho para el señor Fuentes, sino para los seguidores de Yeshua. Por tanto debo copiar todo, aunque me parezca irrelevante, repetitivo e insípido. Repito. Cuando un rabino como Shaul usa los textos de la Torá, y los agrupa en una sola frase, solo está armando una idea general de varios textos. Ver para complemento respuesta 100. Rav Shaul cita Isaías 8:14, 28:16 y Salmo 118:22, la expresión hebrea, Eben, Bohan. Como aparece en Isaías 28:16, no es cualquier piedra, sino una que es dada como prueba, a ver si la toman o no como piedra fundamental de la construcción. Es en este sentido que Rav Shaul desarrolla su idea. ¿Merece más explicación algo tan simple de entender? Pregunta número 118. ¿Por qué Pablo solo cita las maldiciones para los que no cumplan la Torá, Gálatas 3:10? Ahora, pregúntese. ¿Por qué no cita las bendiciones al cumplirla? Levítico 18:5. Deuteronomio 6:1, 3. 7, 12, 26. 11, 13, 23. 12, 28. Salmos 119:1, 165. Respuesta. Pregunta de relleno basada en el mismo enfoque de la 115. Ver respuesta allí. Pregunta número 119. ¿Quién fue el padre de Salatiel? Jeconías, Mateo 1:12, Neri, Lucas 3:27. Respuesta. Ver. Problemas con la genealogía de Yeshua. En la próxima parte, si el Eterno lo permite, seguiremos dando respuesta a este panfleto de preguntas. Saludos a todos. Shalom.